Hola, ¿cómo están? Nuevamente es su programa Palabra Viva y estamos nuevamente con el tópico de la autoridad, que ya hemos estado hablando en estas semanas anteriores de esto, pero verdaderamente es muy necesario. Yo quiero que veamos en Mateo 9:35, donde dice la palabra de Dios que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. En este punto de la autoridad que hoy quiero tocar contigo, yo quiero mostrarte algo. Jesús iba en todas las ciudades y en las aldeas sanando a la gente, restaurando la salud. Dice, recorría ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino. Y dos cosas: sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús venía en esos pueblos y en esas aldeas con una unción muy fuerte. En otras ocasiones se dice que muchos eran sanados, o sea que no todos, pero en este punto en específico todos eran sanados de las dolencias y de las enfermedades. Todo el mundo era sanado. Entonces la unción en la cual se estaba moviendo Jesús era una unción poderosa, pero después de que pasa él este momento, ve a la multitud y la ve de una manera diferente. Dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces él empieza a ver una necesidad en la vida de ellos, aparte de la necesidad de sanidad y de salud que ellos estaban teniendo. Entonces él empieza a ver una necesidad aparte. Dice: están dispersas, desesperadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús empieza a ver una necesidad en ellos, y al ver la necesidad, Él hace una comparación como ovejas que no tienen pastor. La comparación que está haciendo Jesús aquí es esta. Lo que está diciendo es de que estas ovejas que están desamparadas y desesperadas y dispersadas, que como ovejas que no tienen pastor, estas ovejas necesitan a alguien con una naturaleza diferente. Estas ovejas, este tipo de personas necesitan a alguien con una naturaleza diferente, con una naturaleza superior, con una naturaleza que vaya más allá, con una naturaleza más grande. Entonces ese es el ejemplo que está dando Jesús. Necesita a alguien que pueda guiar a esas ovejas, a ese rebaño, una persona con una naturaleza diferente. No está hablando, y el ejemplo, aunque da el ejemplo de ovejas y pastores, no está hablando de una congregación o de una iglesia. Está hablando de que hay gente que está dispersa, que está desesperada y que está como una oveja, que necesita un líder con otra estatura, un líder con otra mentalidad, un líder con otra naturaleza que pueda saber guiarlos. Por eso ve la necesidad y dice eso, y luego hace una segunda comparación. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, la semilla ya está preparada. Ese es otro ejemplo que da. La semilla está preparada, pero necesita los obreros que saben la dirección a dónde llevar la semilla. Nosotros tenemos que saber, primeramente, ser gente de otra naturaleza, y otra también, ser esos obreros de Dios que sepan la dirección. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo desesperado, un tiempo también donde mucha gente está dispersa sin saber qué hacer, aparentemente hay como un vacío de autoridad. Necesitamos gente con otra naturaleza que se levante, hombres
mujeres de Dios con una naturaleza diferente que se levanten para poder poner orden, para poder darles dirección a la gente. Si nosotros, y escúchame bien lo que te voy a decir, si nosotros no nos levantamos para poderle poner orden a todo esto, otra gente se va a levantar a poner el orden necesario en la vida de tus hijos. Otra gente se va a levantar a darles una dirección en la vida de tus hijos, y tal vez ese orden que ellos le van a dar y esa dirección no te va a gustar. Así que es muy necesario que nosotros seamos la gente de la otra naturaleza, la gente con otro punto de vista, la gente que pueda darle una dirección a nuestros hijos. Por esta razón, Jesús, vuelvo a repetir, caminaba en esta aldea, en las ciudades y en las aldeas, con una unción y un poder muy singular, muy fuerte. Y al momento que ve la necesidad, dice, necesito gente de otra naturaleza. Y lo que hace Jesús, y esto es el punto en el cual yo quiero compartirte hoy, lo que quería hacer Jesús era reproducirse Él en muchos, para poder darle a toda esta multitud una guianza, un orden y una guianza. Por eso dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Y cómo es que Jesús se reprodujo? Fíjate bien, en el capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus discípulos. Y en el versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Cómo está eso? En el versículo 1 les llama discípulos, y en el versículo 2 ya son llamados apóstoles. ¿Dónde sufrieron ellos esa transformación? ¿En qué momento el hombre sufrió, o estos 12 hombres sufrieron una transformación de que en el versículo 1 fueron llamados discípulos y en el versículo 2 ya eran apóstoles? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esa transformación? Vuelvo a repetir, Jesús quería hacer una transformación, se quería multiplicar en la vida de ellos, y para esto tuvo que hacer una transformación en ellos. ¿Y dónde fue esta transformación? ¿Y qué fue lo que hizo esta transformación? Dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. La autoridad en la vida del hombre trae una transformación. Cuando Jesús les da a ellos la autoridad, entonces todo lo que había en Jesús fue transmitido a la vida de los 12 hombres. Tanto así que ellos fueron cambiados de ser discípulos a ser apóstoles. Por eso, inmediatamente que ellos sufren esta transformación en su vida, ellos empiezan a hacer las mismas cosas que hacía Jesús en su caminar. Todo lo mismo, empezaron a predicar el evangelio del reino, empezaron a sanar toda dolencia, a sanar toda enfermedad, y estaban haciendo lo mismo que hacía Jesús. Jesús hizo una transferencia en la vida de ellos, y esto, vuelvo a repetir, esto solamente lo da la autoridad. Por eso yo estoy insistiendo tanto en estos últimos momentos en los cuales, o en estos últimos palabras que te he dado, de que la autoridad es muy necesaria, y nosotros tenemos un mal concepto de la autoridad. Cuando tú recibes la autoridad de Dios, lo que estás recibiendo es ir a volver nuevamente tu vida a la posición original, que es la imagen del Cristo de la gloria. Lo que Dios le dio al hombre en el Génesis con Adán, con el primer hombre Adán, le dio la autoridad, y al momento de darle la autoridad, él era la imagen del Dios invisible en el huerto del Edén. Entonces tenemos que volver a ser nuevamente la imagen por medio de la autoridad delegada. Así que necesitamos esta transformación en nuestras vidas. Necesitamos verdaderamente decirle a Jesús que Él sea en nosotros, y que Él pueda transformarnos, que Él pueda vertir de Él en nosotros, hacer esa transformación, volcar en la vida de nosotros de lo Él. Queremos que Dios haga una transferencia de poder, una transferencia de unción, una transferencia para volvernos nuevamente la imagen de nuestro Señor Jesús. Así que yo te invito a que tomes la autoridad en el nombre de Jesús, la autoridad que Jesús te ha sido delegada, que entres a este reto, que pueda Jesús hacer una transferencia, que hacer de ti una transformación, y que puedas empezar a vivir de una vida diferente, y que seas tú, en el nombre de Jesús, gente de otra naturaleza, gente de otro nivel, gente de otra manera de pensar, para poder empezar a guiar a todo un pueblo que lo está necesitando. Dios te bendiga y muchas gracias.